Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. Soy residente de primer año de medicina familiar y a continuación vamos a ver el tema de presentado por el profesor Nolasco. Bueno, continuaremos presentando el mal agudo de montaña, comentando que el incremento del alpinismo o del turismo de montaña en México ha aumentado en los últimos años y vas a predisponer a las personas que viajan a altitudes mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar a padecer esta entidad o mal agudo de montaña, que nombraremos como MAM a lo largo de la exposición. Tenemos que tener la prevención como prioritaria y siendo una entidad que debe de ser de atención oportuna por el desconocimiento de las implicaciones médicas que la misma tiene. Como introducción comentaremos que el mal de montaña también se le conoce como mal de alturas, también como páramo, soroche, apunamiento, puna, mal de puna. Y bueno, este se va a presentar por la falta de adaptación del organismo a la hipoxia a elevadas altitudes. Tenemos que cualquier persona que se desplace, ya sea por su trabajo o de manera recreativa, a altitudes superiores a los 2.500 metros, es posible que desarrolle este mal de alturas. Tenemos que la gravedad del trastorno va a estar en relación directa, sobre todo con la velocidad que tenga la persona en el ascenso y la altitud que se alcanza. También otra consecuencia de la exposición a las grandes alturas, aunque no va a ser de una atención urgente, pero que es importante por sus efectos a largo plazo mencionar, que es la mayor incidencia de la radiación solar sobre la piel, como podemos ver en la imagen inferior que tenemos a la derecha. Continuando con la exposición, vamos a tener la definición, que va a estar dada como el conjunto de síntomas que van a estar derivados de una estancia en lugares situados a una altitud mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que saber que a mayor altitud es menor la presión barométrica que se tiene y como consecuencia la presión de oxígeno que tenemos. Esto va a conducirnos a una menor disponibilidad del oxígeno que tienen los pulmones y a su vez se va a dificultar el intercambio gaseoso que se pueda llegar a dar a nivel alveolar. Es importante comentar que tendremos tres formas del mal de altura o tres entidades que pueden manifestarse ya sea de forma rápida en pocas horas o a lo largo de varios días. Las tres entidades que tenemos van a ser el MAM o mal agudo de montaña, el EPA o edema pulmonar de altura y el ECA o edema cerebral de altura. Vamos a tener algunos factores que vamos a indicar a continuación que en las tres entidades van a aumentar el riesgo de presentarse. Como podemos ver, los factores de riesgo va a ser un ascenso rápido, antecedentes de mal de altura, que se realice ejercicio extenuante a una altitud elevada, que se tengan antecedentes de enfermedades pulmonares o cardiovasculares y alguna predisposición genética. Las entidades pulmonares y cardiovasculares que principalmente se van a identificar son el SARS, el EPOC, el asma, alguna fibrosis quística, hipertensión pulmonar o alguna cardiopatía congénita como un circuito derecha-izquierda. Bueno, en ocasiones es frecuente que las personas no sean conscientes de que pueden estar presentando un mal de montaña y sobre todo si es de las primeras veces que lo practican y niegan los síntomas o atribuyen estos síntomas a otras causas como el frío que se está presentando a cierta altitud o incluso el calor, alguna infección previa que tuvieran o a un consumo reciente de alcohol
También pueden atribuirlo al insomnio, al ejercicio que están presentando a lo mejor en ese momento, o a la falta de preparación física, si es que se tiene conciencia de que se tiene que tener, o incluso a un antecedente de alguna migraña. Y pues bueno, la medición de los síntomas que se puedan llegar a presentar, pues va a empeorar o va a retrasar el tratamiento de este mal de montaña. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el alcoholismo cada vez es más frecuente en la población y sobre todo el alcoholismo como forma de actividad recreativa. Bueno, y tenemos que en las últimas estadísticas va a revelar un aumento, aunque en México no tenemos los números exactos, pero esto también se considera como un aumento en la mortalidad del mal de montaña y pues bueno, va a tener un coste económico pues que va a ir a la alta, generando así un problema de salud pública y pues bueno, es importante saber que del 40 al 90% de las personas que ascienden a altitudes mayores de los 2.500 metros sobre el nivel del mar van a presentar el mal de montaña. Aquí luego tenemos una imagen de Machu Picchu. Y bueno, sabemos o tenemos la cifra, el dato de que esta se encuentra a 2.438 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que no rebasa los 2.500 metros, se tiene que tener una preparación para poder ascender a este lugar turístico. Ahora tenemos una diapositiva en la que, como ven, tenemos un link aquí abajo. Este link es para acceder a esta infografía que se nos muestra del lado derecho. Ahorita no puedo hacer zoom, pero aquí se nos muestra las diferentes altitudes en las que están ciertas montañas, ciertas capitales, y nos las ordenan por altitud. Entonces es interesante identificar que algunos lugares turísticos que vemos a la izquierda están ubicados aquí. Podemos identificar la Ciudad de México 2.316 metros. Incluso aquí no está anotado de este lado, pero podemos ver que Toluca se encuentra incluso a más altitud, a 2.648 metros, y que quien encabeza la lista va a ser La Paz en Bolivia a 3.600 metros. Entonces, pues estas personas deben de, o bueno, las personas que viajan a estas altitudes deben de tener una adaptación o preparación previa para acudir a estos lugares. Aquí ahora tenemos una diapositiva en las que se clasifican a las altitudes como elevadas. Tenemos al primer clasificación que sería altitud elevada, muy elevada y extrema. En cuanto mayor sea la altitud alcanzada, pues más probable será el mal de montaña y más intensos sus síntomas. Es por eso que aquí nos dan las cifras de cuánto, por decir, que va desde 1.500 hasta los 3.500 metros, que lo va a clasificar como elevado. Y muy elevado va a ser de los 3.500 a los 5.500, y por encima de los 5.500 vamos a tener una altitud extrema. Esto sería entonces para identificar o poder identificar en la diapositiva anterior a qué altitudes se verán o podemos clasificar como elevada, muy elevada, extrema, y poder tener las precauciones correspondientes si es que en algún momento viajamos, no sabemos dónde quiero viajar, y también algunas recomendaciones. Bueno, a continuación tenemos eh, la diapositiva de la fisiopatología del mar largo de montaña. En cuanto a la fisiología, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que las personas se ven afectadas dependiendo de la altitud en que se encuentran, y todas las personas reaccionarán diferente.
Es importante ver en este recuadro que nos marca que a partir de los 1500 metros se va a iniciar la adaptación. Y pues bueno, mm, en la altitud la presión atmosférica va a estar disminuida. A medida que esta aumenta, dará como consecuencia la disminución de la presión parcial de oxígeno que va a estar disuelto en sangre, lo que conocemos como hipoxia. Esto conducirá a una menor disponibilidad del oxígeno para los pulmones, lo que dará como consecuencia la dificultad para el intercambio de gases a nivel alveolar. Tenemos que con la disminución de la concentración del oxígeno en la sangre arterial, el organismo responderá con un incremento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, como podemos ver en la imagen inferior derecha, en la que se da una activación simpática y pues aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco y la contractilidad miocárdica. Esto generará al final eh, incremento en la ventilación y así cierto grado de alcalosis respiratoria. Bueno, ante esta situación hay algunos órganos que responderán para tratar de compensar, como lo puede ser el riñón. Y bueno, es importante saber que cuando hay un periodo de adaptación o aclimatación, que no es más que un proceso gradual del ajuste ante los cambios de la cantidad de oxígeno que está disponible para el cuerpo o para la sangre arterial. Este, pues vamos a tener estos cambios de adaptación en el organismo. Y como lo mencionábamos, estos cambios se van a ver desde los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y pues será más probable que se dé el mal de montaña ante mayor altitud y mayor velocidad a la que se ascienda. Tenemos que en ocasiones, si el ascenso es lento en el organismo, tendrá tiempo para adaptarse, pero también si no tenemos mucho tiempo para que el cuerpo se adapte, pues existen fármacos actualmente que nos van a ayudar a acelerar esta adaptación, como es la acetozolamida, que va a acelerar justamente este proceso. Tenemos también que existen otros cambios fisiopatológicos en los que se van a presentar algunos cambios como la hemoconcentración, o como aquí lo vemos, el aumento de hematíes, y esto va a darse como resultado sobre todo ante pérdidas respiratorias y urinarias o cutáneas que son de forma sensible. Entonces aquí se va a dar o se puede dar este aumento de la concentración. Tenemos también que los cambios fisiopatológicos siempre van a ocurrir cuando el ascenso sea rápido y cuando el organismo no tenga tiempo para adaptarse, ocurriendo el mal de montaña. Entonces aquí de una forma rápida nos explica la fisiopatología, identificando los cambios que se dan y incluso en el cuadro inferior derecho, este, qué podría suceder con un desenlace menos favorecedor, que podría ser la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Continuamos. En cuanto al cuadro clínico, una vez tratando de explicar la fisiopatología, vamos a tener las tres entidades o vamos a desarrollar las tres entidades que mencionábamos previamente. En primer lugar, vamos a tener al mal agudo de montaña, que según el consenso de Lake-Lows, si mal no recuerdo, lo va a definir como un síndrome caracterizado sobre todo por la presencia de cefalea, y se puede agregar más uno de los siguientes síntomas que vemos en el cuadro inferior izquierdo. Entonces, cefalea más uno de estos síntomas, que puede ser anorexia, náusea, vómito,
letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, sensación de mareo y vértigo. Tenemos que estos síntomas pueden resolverse al cabo de 3 días, siempre y cuando no se incremente el ascenso en las altitudes. Y normalmente se van a iniciar o se van a presentar de 6 a 12 horas tras alcanzar la altitud superior a los 2.500 metros. Es importante que una vez la persona que está ascendiendo a altitudes elevadas mantenga una hidratación adecuada para evitar las pérdidas de líquidos, ya que como diagnóstico diferencial, si es que la persona tiene una hidratación excesiva este, y un déficit de consumo de alimentos puede dar lugar a una hiponatremia que nos podría hacer confundirnos con los síntomas que acabamos de mencionar, que son del mal alimentario. Tenemos entonces que es importante la identificación temprana del mal agudo de montaña porque es un problema que posteriormente de no ser tratado o de no ser resuelto, como se mencionaba, en los 3 días posteriores al inicio de los síntomas, puede ser el precursor de un edema cerebral de altura o un edema pulmonar de altura. Y como lo vemos aquí, un ECA o un EPA. Bueno, y aquí tenemos un cuadro del mal agudo de montaña que nos resume rápidamente eh, qué tenemos que hacer ante esto o cómo prevenirlo. Entonces identificamos que la prevención va a ser con un ascenso lento, consumo profiláctico de acetosolamida, que va a acelerar el proceso de adaptación. Tenemos que identificar los signos que acabamos de ver y síntomas, que es la cefalea y anorexia, náusea, vómito, letargo, fatiga, debilidad, alteración del sueño o vértigo, y dar el tratamiento, que es la mejor medida terapéutica, el descenso. Tenemos que tener reposo en la altitud actual. Bueno, este tratamiento, como podemos ver, es en una forma aguda. O sea, están dando en agudo los síntomas, que es lo que debemos de hacer. El reposo en la altitud actual, la administración de acetolamida, ahora no de forma profiláctica, sino en forma de tratamiento, oxígeno, si es que se tiene disponible en ese momento, antieméticos por los síntomas que presenta la persona con el mal de montaña, y de ser posible la utilización de una cámara hiperbárica portátil, así como una rehidratación y una alimentación aprobada. Tenemos que en casos extremos, que como vamos a ver más adelante, el MAM tiene niveles de severidad como leve, moderado y grave, y que se identifique que podría tener una evolución hacia edema cerebral de altura, administrar dexametasona, según lo prescrito, como veremos más adelante. Y bueno, tenemos que saber que para el tratamiento siempre pues se va a tratar de dar en las condiciones o en las mejores condiciones. Se menciona que pues bueno, si tenemos impedimento para el descenso, que sería la mejor medida terapéutica, pues ahí si se tiene el oxígeno, administrarlo a esa altitud en la que se encuentra y colocar al afectado en la cámara hiperbárica portátil. Lo que nos mencionan también es la aplicación de dexametasona, y aunque su mecanismo no ha sido completamente definido, se comenta que se debe aplicar o que se aplica porque inducen cambios en la permeabilidad capilar y dan lugar sobre todo a la liberación de citocinas. Y pues bueno, será importante la vigilancia del paciente con mal agudo de montaña, pues debido a que, como vemos aquí, esta entidad podría evolucionar a una entidad más grave o a la tercera entidad que vamos a ver, que es el ECA o el edema cerebral de altura,
Y pues bueno, que en estos casos, si ya se presenta, tendríamos que descender de forma inmediata. Tenemos que estas medidas que acabamos de señalar, con estas, si se aplican correctamente, deberían de desaparecer los síntomas del mal agudo de montaña, pero tenemos que podrían reaparecer si es que nuevamente se lleva a cabo el ascenso. Entonces, tendríamos que tener precaución y estar sobre todo en vigilancia de esa persona que está con la afección para ver si no se siguen presentando los síntomas y que no se agrave. A continuación tenemos una tabla que es la escala de Lake-Luz, en la que nos clasifican al mal agudo de montaña, y leve, moderado y grave. Aquí nos desglosan cada uno de los síntomas, dándoles una puntuación desde el 0 hasta el 3, dependiendo de la intensidad de los síntomas, y pues bueno, para clasificarlo, como leve, moderado y grave, y teniendo que de 1 a 3 puntos se clasifica como leve, de 4 a 6 como moderado y mayor a 7 puntos como grave. Esta escala sobre todo se debe de aplicar por primera vez antes de la ascensión o apenas se inicia. Y tenemos que se puede aplicar las veces que sea necesaria para observar si el cuadro está en evolución o si es que el cuadro está desapareciendo. Y bueno, tenemos que si se alcanza la puntuación de los 7 puntos o el MAM grave, tenemos que detener la ascensión y pues bueno, en caso de empeorar los síntomas, tenemos que identificar si hay síntomas neurológicos que sean de alarma y pues bueno, se procederá o se intentará llevar de forma inmediata a la persona a una institución sanitaria para su apropiada atención. Continuaremos con la segunda entidad, que es el edema pulmonar de altura. Tenemos que esta es una causa frecuente de fallecimiento por la afección que implica. Entonces, tenemos que aquí se va a ver el movimiento de los líquidos desde el espacio intravascular hacia el extravascular a nivel de los alvéolos. Y esto nos va a generar alteraciones en el intercambio gaseoso. Tenemos que los mecanismos fisiopatológicos aún no están completamente identificados, pero sin embargo se cree que la hipoxia nos dará respuesta a justamente esta respuesta vasoconstrictora que se ve a nivel pulmonar, originando una hipoxia profunda de las paredes capilares e incluso presentando hemorragia alveolar. Tenemos que esta es una forma de insuficiencia vascular que hará que las proteínas, sobre todo, y las células sanguíneas alcancen el espacio intersticial y finalmente el espacio alveolar, lo que nos generará edema pulmonar y así se reducirá aún más el intercambio gaseoso que ya está deteriorado si probablemente se presentó un MAM. Bueno, el edema pulmonar de altura se va a presentar regularmente a altitudes superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar y lo vamos a poder identificar posterior o dentro de las 48 a 96 horas. Tenemos que puede estar, o podemos identificar que es consecuencia de una ascensión muy rápida a una altitud pues, más elevada aún y en combinación con personas que en ese momento practicaban o tuvieron ejercicio físico extremo. A continuación vamos a identificar los factores de riesgo que incrementa el padecer o que, bueno, que nos predisponen a padecer el EPA, que va a ser sobre todo el sexo masculino, personas jóvenes, temperaturas pues, extremadamente frías, el ascenso rápido, el ejercicio físico extremadamente altas altitudes, una infección persistente y antecedentes de EPA o antecedentes de este mismo cuadro.
Tenemos que estos signos y síntomas se van a manifestar en primer lugar a través de una disminución de tolerabilidad al ejercicio. Se va a presentar una disnea y que en un principio pues va a ser de esfuerzo que se va a estar relacionando con el ejercicio que presentó la persona, pero posteriormente esta disnea se va a convertir en disnea de reposo, por lo que tendremos que estar al pendiente de los signos y síntomas. Tenemos que el EPA, aunque sí puede estar precedido del MAM o del mal agudo de montaña, también puede presentarse de forma aguda sin haber cursado con MAM. Y bueno, tenemos que los signos y síntomas tempranos que vamos a presentar va a ser una tos que normalmente va a ser seca y que a menudo va a evolucionar hacia una tos productiva, teniendo la aparición de un esputo que va a ser espumoso o de una coloración sobre todo blanquecina o con tintes rosados o como a veces le mencionan asalmoneados. Bueno, y en las fases avanzadas, como podemos ver abajo en la diapositiva, vamos a tener que se van a presentar todo, bueno, cuadros de hemoptisis y también podemos identificar que labios y lechos unguiales nos van a presentar ciánuros. También tenemos que otros signos y síntomas que se pueden presentar van a ser parecidos a los demás, como náusea, insomnio, cefalea, vértigo, periodos o confusión, ortoapnea y dolor torácico. Como tratamiento tenemos que el descenso va a ser principal para el EPA y que nunca se debe de posponer. Veíamos que en el MAM podíamos estar a la misma altitud con las medidas recomendadas, pero en este caso sí se va a recomendar de forma más específica el descenso en ese momento. El paciente debe de evitar en esta entidad de ya en EPA hacer cualquier esfuerzo. Entonces, el traslado de esta persona pues va a ser en esa habitación. Es importante que se mantenga caliente a la persona para evitar una estimulación simpática y ocasionar una vasoconstricción pulmonar adicional a la que ya está presentando el paciente. Tenemos que aparte del descenso, algunas otras medidas que son parecidas a las del MAM van a ser pues el uso del oxígeno suplementario, la administración de algunos fármacos, en este caso sería el nifedipino de liberación lenta vía oral y en los casos en los que también coexiste con MAM, pues bueno, la administración de dexametasona vía oral. Lo que nos mencionaban del difenidrino era sobre todo para dar o para ayudar en la reducción de la presión arterial pulmonar media y de la resistencia vascular pulmonar para ayudar o para que se dé un incremento de la oxigenación. Bueno, tenemos que en los casos en los que sea necesario posponer el descenso por alguna situación del lugar en el que se encuentre, la altitud o el riesgo de moverse de ese lugar, pues de preferencia y si se tiene disponible utilizar una cámara hiperbárica. También se menciona que en ocasiones cuando los médicos o las personas que tienen atención de estos pacientes que pueden llegar a estos lugares, o pues si alguien ya, quien va a acompañar a las personas que están haciendo este ascenso está capacitada, pueden utilizar sildenafil, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, sobre todo para tratar de disminuir la presión igual arterial pulmonar e inducir una vasodilatación pulmonar para que no se siga perpetuando el edema. Y pues bueno, en el tratamiento, pues a pesar de que ya lo estamos viendo en agudo y estamos comentando lo que se tendría que hacer, siempre va a ser importante la prevención, esa va a ser siempre la mejor estrategia y pues cómo darla.
pues llevando a cabo una aclimatación adecuada, o sea, esperando el tiempo que se tenga que necesitar para que el cuerpo se adapte, ya sean los 4 o 7 días que es necesario. Pero pues bueno, sino con la administración de los fármacos que mencionábamos que ayudan a acelerar la aclimatación, como es la acetazolamida, desde el día anterior del comienzo al ascenso. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva podemos identificar los auxiliares diagnósticos, que en este caso pues ya es en un hospital que se dio el seguimiento de un paciente con una radiografía de tórax, el cual presentó edema pulmonar de altura. Y pues bueno, aquí podemos identificar algunas opacidades en zonas medias inferiores, sobre todo del lado derecho, que simulan una consolidación neumónica. Tenemos que en este caso las opacidades desaparecieron por completo 2 días posteriores al descenso que tuvo el paciente, pues bueno, ya estando en un área hospitalaria con la administración de oxígeno suplementario y las medidas que se le dieron en esta instancia. Y bueno, finalmente vamos a hablar del edema cerebral de altura. Tenemos que, a pesar de que es poco frecuente, es potencialmente mortal. Entonces, por eso se tiene que tener la precaución de llegar hasta este punto de desarrollar el edema cerebral de altura. Tenemos que, a pesar de que veíamos en las diapositivas previas que existen ciertas altitudes que se clasifican como muy elevadas, y tenemos que un ECA podría presentarse con tan solo los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, y que pues bueno, el ECA y el MAN serán los extremos del MAN, bueno, el extremo de un mismo espectro fisiopatológico que va a ser el MAN de montaña. Tenemos que el ECA también va a poder presentar una evolución de un MAM que no se resuelve en un periodo de los 3 a 4 días, como normalmente lo veíamos en el MAM, que lo vimos de forma aislada del ECA, y que haya tenido lugar un ascenso adicional. Entonces, podemos haber presentado un MAM que resolvió los síntomas y o que no resolvió de forma completa, pero que se siguió ascendiendo, entonces podemos ver ahora un eco. Como veíamos anteriormente, los mecanismos van a estar fundamentados en la hipoxia, que en este caso dará lugar a un aumento de la permeabilidad vascular, dando lugar a un aumento de edema cerebral. Tenemos que los factores de riesgo van a ser similares a los de MAM y el ETA, que son las dos entidades previas que vimos, y pues siempre va a ser el más importante o el detonador, el ascenso rápido. Bueno, en este caso, los pacientes que sufran un ECA, vamos a ver que van a tener síntomas como la cefalea, náuseas, alucinaciones, desorientación y confusión. Y aunque estos síntomas son similares a los del MAM, vamos a tener que van a estar presentes con una intensidad mayor y bueno, van a evolucionar hacia la aparición de signos y síntomas graves, como lo puede ser, como vemos aquí, ataxia, déficits neurológicos, parálisis de nervios craneales, hemorragias retinianas y incluso un coma o un edema pulmonar. En cuanto al tratamiento, como en los anteriores casos, el descenso va a ser la mejor medida terapéutica y igual va a ser definitivo en este caso. También se va a ayudar de la administración de oxígeno y de la aplicación de dexametasona por vía oral o incluso por vía intravenosa o intramuscular. Va a ser de ayuda para ayudar con los síntomas.
Y en los casos en los que igual el descenso sea imposible debido a las condiciones que presenta el lugar, pues bueno, vamos a obtener la utilización de la cámara hiperbárica hasta que sea posible el descenso. Y bueno, como lo mencionábamos previamente, siempre la prevención o la mejor medida de prevención va a ser un ascenso lento, una adecuada adaptación y evitar el esfuerzo físico, la toma de la acetozolamida y pues bueno, garantizar también el reposo y la hidratación adecuados y propios a lo que al esfuerzo o la actividad que se va a realizar. En este caso, el auxiliar diagnóstico que podemos ver aquí es una resonancia magnética. Esta nos presenta edema cerebral, sobre todo a nivel del cuerpo calloso, y esta es de un paciente que pues ya se conocía que realizaba el alpinismo. Y bueno, este podría ser uno de los auxiliares diagnósticos que podríamos tener, o bueno, que si se tuviera a la mano podríamos utilizar en un hospital. A continuación vemos un resumen que fue tomado de una página de Facebook, en la cual nos resumen sobre todo la etiología, la fisiopatología, los tipos de, o las entidades del mal agudo de montaña, o bueno, del mal de montaña, que es el agudo, el edema pulmonar de altura y el edema cerebral, así como rápidamente nos mencionan la clínica, el tratamiento y la prevención. Aquí es un cuadro importante e interesante en el cual nos explican el tratamiento del MAM, del EPA y el ECA, o bueno, las dosis que como mencionábamos, este, van a ser de prevención, sobre todo de acetozolamida y de tratamiento, como lo mencionábamos, la dexametasona, el oxígeno, dependiendo si estamos en EPA o en ECA, a cuántos litros, o bueno, normalmente va a ser a cuántos litros. Lo que sí cambiaría serían las dosis, tanto para la prevención como de tratamiento de dexametasona, y también nos dan las dosis de algunos otros medicamentos que podríamos identificar, como el sildenafil en el EPA o el nifedipino en el EPA. Y pues bueno, aquí también nos dan algunas recomendaciones en este cuadro. También y finalmente, en cuanto al pronóstico, bueno, dependiendo de la entidad que se haya presentado, de la gravedad de los síntomas, pues va a ser el pronóstico que tenga en- la persona con el mal agudo de montaña. También sería importante considerar si tiene antecedentes de enfermedades que pudieran agravar esta entidad que se está presentando en estos momentos. Y pues bueno, tenemos que en la mayoría de los casos los síntomas pueden ser tanto temporales y mejorar con el descenso, o incluso empeorar si se sigue ascendiendo. Y bueno, tenemos que como consecuencias más graves del mal de altura, pues van a ser el edema pulmonar y el edema cerebral, que se intenta, si ya se presenta un mal agudo de montaña, pues no evolucionar hacia estos. Y bueno, tenemos que en estos casos el resultado podría ser fatal si se presentara algunas de estas dos entidades y si no se descendiera de forma como lo indica el tratamiento. Y pues bueno, lo más importante va a ser siempre tener o buscar la atención médica en cuanto sea posible, ya que pues bueno, sabemos que estas personas van a estar en un lugar a lo mejor poco accesible, pero pues bueno, con este tema o sabiendo o conociendo ahora del mal agudo de montaña y lo que podemos llegar a presentar, sería importante conocer a qué altitudes vamos a viajar, cómo tenemos que prepararnos previamente, incluso qué medicamentos, qué
requerimientos necesitamos para ese momento, si es que debemos de llevar oxígeno, si es que debemos de llevar una cámara hiperbárica portátil. Entonces, esas serían las recomendaciones hasta este momento. Y pues bueno, conocer que el pronóstico no siempre será bueno o dependiendo de los antecedentes o de si se tomaron o no las, las indicaciones como nos comentaban en el párrafo de tratamiento. Y pues bueno, con esto concluimos el tema de mal de montaña. Espero les haya servido. Yo sé que a lo mejor no es entidades que vemos normalmente en el hospital, pero bueno, saber cómo actuar o qué medicamentos dar en dado momento, pues serían de gran ayuda si es que tuviéramos algún paciente con esta entidad. Agradezco su atención y hasta luego.